El Instituto Lincoln de Políticas de Suelo es una organización educacional sin fines de lucro, establecida en 1974. Su misión como centro educativo es estudiar y enseñar sobre las políticas de suelo y los impuestos territoriales. El instituto es financiado principalmente por la Fundación Lincoln, entidad fundada en 1947 por el industrialista señor John C. Lincoln. Este se inspiró en las ideas de Henry George, economista, político y filósofo social norteamericano del siglo XIX, autor del libro Progreso y Miseria. Los objetivos del instituto son integrar teoría y práctica para contribuir a definir mejores políticas de suelo y compartir conocimientos acerca de las fuerzas multidisciplinarias que influyen en las políticas públicas. Desde 1993, el instituto cuenta con un programa para América Latina y el Caribe, el cual centra su atención en las siguientes temáticas: mercados informales de suelos y regularización de la tenencia, grandes proyectos de redesarrollo urbano, impuestos a la propiedad inmobiliaria y recuperación de plusvalías urbanas. El hombre, como la hormiga, pertenece al reino animal, pero a diferencia de ella se agrupa en la clase de los vertebrados, que contiene el orden de los primates, que contiene a la clase del Homo y a la especie Homo sapiens. Desde que el hombre comenzó a tornarse sedentario y a organizar sus actividades en forma grupal, le surgió la necesidad de organizar actividades comunes para el beneficio de todos. A lo largo de la historia, grandes cambios se han producido en la estructura de la sociedad y de las instituciones que formaban parte de su realidad. Platón, en su obra La República, imaginaba a la sociedad ideal regida por los principios permanentes de justicia, gobernada por sabios y defendida por guerreros. En la Edad Media, los astrólogos fueron piezas fundamentales como asesores de los gobernantes, pues se creía en la influencia de los cuerpos celestes sobre el destino y el comportamiento de los hombres. Desde tiempos remotos, gran parte de las decisiones tomadas por los administradores eran orientadas a asegurar la posesión del territorio ocupado y a expandir los dominios. Milenios antes de Cristo ya se evidenciaba la necesidad de intervención de una institución que dentro de la estructura administrativa estatal registrase los datos que permitiesen conocer el territorio de forma detallada. Un ejemplo de esta visión se encuentra en los escritos caldeos que describen la geometría, localización y valuación de las parcelas, la cual fue seguida más tarde por hindúes, griegos, egipcios y posteriormente la gran mayoría de los países europeos. Las corrientes filosóficas y políticas que fueron surgiendo generaron diferentes conceptos de Estado, reorientando los roles del gobierno y de las instituciones que formaban parte de la administración pública. En el marco jurídico que caracteriza a la mayoría de los países de la América Latina contemporánea, el Estado puede ser definido como el pueblo sometido al imperio de la ley y organizado en una unidad jurídica dentro de un territorio determinado. Como vemos, el territorio es la base física sobre la cual el gobierno ejerce su autoridad con el objetivo de conseguir su más racional y completa utilización. Esta afirmación deja claro que conocer y registrar el territorio es realmente fundamental para su correcta administración. El territorio se registra en el catastro y en todos los estados sobre cualquier régimen de gobierno. Su existencia es prueba contundente de su universalidad e integración con las instituciones públicas encargadas de dar seguridad a la propiedad, de cobrar los impuestos y de desarrollar planeamientos integrados. Las ciudades de las naciones en desarrollo a lo largo del mundo y en particular en América Latina representan elocuentemente las preocupaciones de Henry George sobre la relación de causa y efecto entre el progreso y la pobreza a través de las restricciones al acceso del suelo. El programa para América Latina y el Caribe desarrolla una diversidad de actividades orientadas a mejorar la discusión en temas de políticas de suelo en las ciudades, entre las cuales el tema catastral tiene gran destaque. El Homo sapiens al nacer tiene su primera experiencia en catastro al usar una pulsera con su identificación, la cual contiene un código de barras o un número. A través de este identificador es posible conocer el nombre de la madre, la fecha, hora del nacimiento y su peso. Los niños en un juego de fútbol son catastrados a través de números que los identifican y permiten organizar sus datos personales para que puedan ser usados por los profesores o los entrenadores.
Toda literatura producida por el hombre se deposita en las bibliotecas, y para organizarla cada libro recibe un código, el cual permite que el bibliotecario administre todo el conjunto y que el interesado los encuentre con facilidad. Buscando un volumen a través de su código en un fichero o en una computadora, se puede saber sobre el autor, la disponibilidad y el año de publicación. De la misma forma que las personas y los libros, los bienes muebles como los automóviles y las motocicletas son catastrados a través de su placa de identificación, la cual permite que un ingeniero haga el mantenimiento o un agente de policía identifique al propietario. Las personas, los libros, los automóviles pueden ser agrupados en un recinto para que alguien pueda analizar, por ejemplo, sus características y el estado de conservación. Pero, ¿cómo hace el administrador de una ciudad para conocer los detalles de cada uno de los inmuebles del área urbana si estos están dispersos y no pueden ser colocados dentro de su oficina? Para colocar en las manos de un administrador una ciudad, es necesario reducir su escala y representarla en un mapa, en el cual sea posible visualizar cada uno de los inmuebles ubicados dentro del perímetro urbano. Los primeros mapas catastrales eran analógicos, es decir, dibujados en papel por técnicas manuales. Pero en la actualidad existen métodos e instrumentos de medición totalmente digitales que permiten elaborar mapas que pueden ser procesados en computadoras. De forma similar al proceso de preparación de una torta, que exige la disponibilidad de diversos ingredientes como harina y azúcar, para elaborar un mapa catastral se necesitan varios elementos. Los ingredientes o las técnicas más conocidas para la confección de mapas catastrales son la topografía y la fotogrametría con apoyo de GPS. En el caso de la topografía, el instrumento más utilizado es la estación total, la cual permite medir ángulos y distancias de forma electrónica en cada punto de interés y transformar esas mediciones en coordenadas para la elaboración del mapa catastral. El sistema de posicionamiento global, GPS, surgió en los últimos años y su uso es cada vez más amplio. A partir de señales obtenidas de satélites, es posible determinar prácticamente sin restricciones las coordenadas de puntos de interés como postes, grifos, vértices de inmuebles, etc., y utilizarlas para la confección de mapas catastrales o para el apoyo de los mapeos realizados por métodos fotogramétricos. La fotogrametría es una ciencia que permite obtener medidas confiables sobre fotografías aéreas especiales, métricamente confiables, procesadas en instrumentos fotogramétricos de alta precisión. La fotogrametría, al igual que la topografía, permite generar bases cartográficas útiles para el catastro territorial. Después de procesar los datos del terreno y de las fotografías, se procede a diseñar la base cartográfica digital, en la que se representan el sistema viario, la hidrografía, los inmuebles, las redes de servicios, el relieve compuesto por curvas de nivel y otros elementos de importancia para los estudios urbanos. Este documento puede ser utilizado por los organismos municipales y por todas las empresas de servicios que actúen en la ciudad. Un sistema catastral no solo se constituye de mapas. Si bien sobre ellos se puede medir y ubicar cada inmueble, no es posible saber quién es el dueño, qué tipo de construcción existe sobre el terreno o cuánto vale. De la misma manera en que los ingredientes como la harina y los huevos no son suficientes para preparar una torta, también se necesitan otros ingredientes e instrumentos, como por ejemplo un horno y un molde. En el caso del catastro, los ingredientes complementarios de los mapas son básicamente las características del inmueble, su propietario y los servicios que llegan a él. El conjunto de estos datos forma las bases catastrales que deben ser periódicamente actualizadas debido a la dinámica urbana. Como en el caso de la cartografía, las primeras bases de datos fueron estructuradas en papel, utilizándose un sistema de fichas. Actualmente esos datos están siendo transferidos a las computadoras de los organismos de catastro, lo cual facilita su administración. Para poder relacionar los datos que corresponden a las características de cada inmueble con el mapa, se crea un código catastral, el cual debe ser universal y único. Es importante que tanto el municipio cuanto el ciudadano y las empresas de servicios que actúan en el ámbito urbano lo compartan y conozcan. Este código puede ser ubicado en la boleta del impuesto territorial enviado por el catastro a cada contribuyente.
La integración de la información para estudios urbanos se realiza con aplicativos computacionales especialmente desarrollados, denominados sistemas de información geográfica, los cuales permiten visualizar determinadas características urbanas directamente sobre los mapas. Los primeros años de la joven historia latinoamericana se caracterizaron por la exploración y la ocupación del territorio a cualquier costo. A medida que el avance arrasador de los conquistadores dejaba sus marcas de violencia, las fronteras se expandían y cada paso dado evidenciaba la inmensidad de las tierras descubiertas. La necesidad de organizar su distribución para consolidar la colonización llevó a los administradores a estructurar catastros territoriales con diferentes características. En general, en América Latina, como en la gran mayoría de los países del mundo, los catastros fueron originariamente estructurados con fines tributarios. Se registraban datos que permitían, a través de diferentes métodos, determinar el valor del inmueble y el monto del impuesto. La mayoría de los catastros territoriales aún persigue ese objetivo, y sus bases de datos conforman el denominado catastro económico. Entre los numerosos métodos que pueden ser aplicados para la determinación del valor del inmueble, su localización, forma y dimensiones normalmente constituyen elementos de las fórmulas utilizadas para el cálculo. Estos datos provienen de relevamientos topográficos, geodésicos o fotogramétricos y constan en los mapas catastrales y bases de datos que conforman el catastro físico geométrico. Con el pasar del tiempo, los administradores percibieron que el catastro tenía una función mucho más relevante aún, y pasaron a organizarlo como complemento de los registros de inmuebles, constituyendo así el catastro jurídico. Napoleón fue uno de los precursores de esta nueva visión, manifestando su interés de colocarlo al servicio del derecho civil en su nuevo código, diciendo: el catastro parcelario será el complemento del código en lo que se refiere a la posesión del suelo. Es necesario que los mapas sean suficientemente precisos y detallados para fijar límites y evitar litigios. De acuerdo con lo visto hasta aquí, se puede afirmar que un buen catastro es aquel que contribuye para la distribución equitativa de las cargas tributarias, promueve la seguridad de la propiedad raíz y crea bases para la planificación urbana y regional. En los últimos años surgió en Latinoamérica una nueva visión, el catastro multifinalitario. Este registro pasa a contemplar, además de los aspectos económicos, físicos y jurídicos tradicionales, los datos ambientales y sociales del inmueble y de las personas que en él habitan. Surge de esta forma la necesidad de un relacionamiento más estrecho entre el órgano de catastro y otras instituciones que desarrollan actividades en esas áreas. Las empresas de servicios urbanos, muchas de las cuales han sido privatizadas en los últimos años en América Latina, como las de agua, energía eléctrica, gas, teléfonos, también cuentan con sus catastros de contribuyentes, los cuales lamentablemente no siempre están correlacionados con los catastros territoriales. La forma más eficiente y eficaz de mantener unificados y actualizados los datos de una ciudad es a través del uso de un sistema de identificación de inmuebles estándar y de un único mapa catastral. Para estructurar y conservar un sistema de esas características, es fundamental aproximar y reunir a los administradores de manera que las inversiones derivadas de un sistema comiencen a ser compartidas en beneficio de todos. Como vemos, un catastro urbano no es un cúmulo de fichas y planos amarillentos como se imagina, sino que es un complejo de datos que sirven para mucho más que para cobrar impuestos. Es con él que los diversos departamentos de la ciudad desenvuelven, planean y organizan sus actividades. Un catastro multifinalitario se construye con el aporte de toda la sociedad, porque es para ella. Al igual que una torta y su dulce sabor, el catastro multifinalitario debe ser compartido por todos aquellos que trabajan con el planeamiento urbano, las redes de servicios, los estudios de reasentamientos humanos, el perfeccionamiento de los métodos de cobro y recolección de impuestos y en todas las actividades relativas a la vida urbana. En el programa para América Latina y el Caribe, los cursos de desarrollo profesional se ofrecen en la sede de Cambridge y en diferentes países de la región a través de programas educativos, investigaciones y publicaciones variadas.
El programa también desarrolla material pedagógico en español y portugués y financia estudios, investigaciones y becas de maestría y doctorado.